Los pájaros. Si un adivino hubiese predicho todos los reveses que iba a sufrir este invierno, me habría reído descaradamente ante tamaño catálogo de vilezas. Y aún así, de hecho, resultaría casi imposible exagerar el número de infortunios que me han sucedido a lo largo de los últimos meses. Y todo debido a las actividades ocultas de un enemigo secreto, cuyo mismísimo nombre desconozco. ¿Puede haber algo más descorazonador? ¿Más cruelmente injusto? Estoy a punto de echarme a llorar ante el mero pensamiento de una injusticia tan sin sentido. Pero por supuesto, no es bueno lamentarse o quejarse o protestar por aquello a lo que nadie presta atención. Y que hasta donde yo sé, puede incluso en el peor de los casos, ser utilizado en mi contra. Una de las peores características de todo el asunto es esta atmósfera oscurantista. Si al menos supiera de qué y quién me acusa, cuándo, dónde y en base a qué leyes seré juzgada, me sería posible preparar la defensa de forma organizada y enfrentarme a las cosas con una actitud sensata. Pero de esta forma, no escucho más que rumores contradictorios. Todo está oculto y es incierto, proclive a cambiar con o sin previo aviso. ¿Cómo es posible no perder la esperanza ante tales circunstancias? Los días pasan lentamente sin que salga a la luz nada más significativo que unos cuantos susurros contrapuestos, o quizá alguna equívoca e incomprensible comunicación oficial que seré incapaz de descifrar. No desesperarse es extremadamente complicado. Me reduce a una posición de inactividad, de espera pasiva, de suspenso desquiciante, sin más alivio al fin que una visita casual al tutor oficial que tengo asignado. Un encuentro que probablemente me lanzará por igual tanto al abatimiento más absoluto como a mantenerme a flote con efímeras esperanzas. Y a pesar de todo esto, se supone que debo seguir como si nada con mi propia existencia, trabajar, cumplir con mis obligaciones sociales y familiares, aparentando que la antesala de mi vida es aún perfectamente normal. Y eso es lo más difícil de soportar. Naturalmente, me he vuelto nerviosa, irritable y despistada. Mis amigos han comenzado a evitarme, mi trabajo se resiente y mi salud comienza a desplomarse. He perdido el sueño. Se ha vuelto cada vez más difícil que me interese alguna conversación. Los libros, la música, el teatro, comer o beber, hacer el amor, incluso mi apariencia personal. Básicamente, me he desconectado de la realidad. Estoy sola en un mundo donde no tengo nada más que hacer que esperar, día tras día, un destino que solo puedo intuir pero que, en cualquier caso, apenas será más tolerable que la incertidumbre anterior. Este es el estado de irrealidad en el que he permanecido sumida. Quizá no haya durado tanto, puede que no haya sido más de un mes. En esa lamentable condición, he perdido la noción del tiempo. Además de todo lo demás, parece que han pasado años desde la última vez que pude concentrarme en mi trabajo, y aún así, me veo obligada a pasarme ante mi escritorio las mismas horas todos los días. ¿Qué hago conmigo misma durante esas interminables horas en su momento solían transcurrir tan rápidamente? Mi estudio tiene vistas al jardín, un pequeño espacio verde con 3 árboles, un nogal, un cerezo y un tercer árbol bastante larguirucho, una variedad de prunus, del que no sé el nombre correcto, aunque alguien me dijo una vez que era un ciruelo siberiano. Cuando la vida se pone en tu contra, tiendes a buscar una especie de tímido consuelo en las cosas más simples, y no me avergüenza admitir que mi más reciente ocupación principal, y prácticamente mi único placer, ha estado ligada a los pájaros, que, durante el invierno, frecuentan esta pequeña y cercada porción de tierra. Me he dedicado últimamente a lanzar de vez en cuando un puñado de semillas al jardín, así como trozos de pan y otras sobras de comida que ya no me apetecían. Durante todo enero, el clima ha sido excesivamente gélido. No puedo evitar pensar que hay algún tipo de conexión entre el frío implacable y mi propio sufrimiento. Además, ha habido nieve casi de manera ininterrumpida, algo que no recuerdo haber visto en inviernos pasados. Debido a estas condiciones atmosféricas tan severas, un número inusual de pequeños pájaros se ha congregado en el jardín. Carboneros comunes, herrerillos, carboneros garrapintos, carboneros pelustres, mitos, verderones y pinzones vulgares, así como, por supuesto, petirrojos, estorninos, mirlos, túrdidos y muchísimas golondrinas. El ser humano puede soportar la depresión hasta cierto punto. Cuando se alcanza el nivel de saturación, es necesario que encuentre en su entorno, si es que desea seguir viviendo, algún elemento de placer, sin importar lo humilde que éste sea ni en qué grado lo haga. En mi caso, estos insignificantes pájaros, con sus tenues colores, me han proporcionado suficiente distracción como para resguardarme de la desesperación absoluta.
Me encuentro cada día pasando más y más tiempo frente a la ventana, observando sus vuelos, sus trifulcas, sus revoloteos veloces, sus diminutas enemistades y alianzas. Curiosamente, solo cuando estoy de pie frente a la ventana es cuando me siento segura. Mientras los observo, tengo la sensación de que soy igualmente inmune a los ataques de la vida. Y la absoluta indiferencia hacia la humanidad de esas criaturas salvajes deja cierto amparo a mi alcance. Donde todo lo demás es peligroso, hostil y proclive a infligir dolor, ellos por sí solos no pueden hacerme ningún daño porque, probablemente, ni siquiera sepan de mi existencia. Los pájaros son mi refugio y mi esparcimiento. Hace unos días estaba de pie, como siempre, frente a la ventana, con las manos apoyadas en el ancho alféizar. Era media mañana y debería haber estado trabajando, pero superada por un estado de abatimiento particularmente desesperado, había abandonado incluso la pretensión de intentar concentrarme. Te preguntarás quizá, ¿por qué no recuerdo qué día de la semana era? Solo puedo responder que para mí, todos los días son tan similares que no logro diferenciar unos de otros. Recuerdo que había bastante niebla, que las ramas de los árboles estaban inmóviles, excepto cuando el liviano peso de un pájaro las agitaba temporalmente, y que la nieve, a medio cuajar, caída ya desde hacía demasiado tiempo, aunque no estaba realmente sucia, había adquirido un aspecto mortecino y sin brillo, muy fastidioso a la vista. La mujer que me cuida entró en la habitación con algún mensaje o pregunta trivial a la que respondí sin girarme siquiera. Es un alma cándida que me ha servido muy bien durante muchos años, pero en las últimas semanas una sensibilidad macabra ha hecho que me resulte cada vez más difícil mirarle a la cara. Conoce o desconoce la maldición que pesa sobre mí. A veces creo que no sabe nada, pero seguramente, pese a lo poco observadora que es, ha llegado a percibir un cambio en mí, y a veces tengo la sensación de que se complica la vida para proporcionarme en las comidas pequeñas exquisiteces que prepara mi sustento con un cuidado especial, como intentando tentarme para que coma. Me gusta entrever en su anciano rostro una expresión que bien podría ser de pena. En esta ocasión, sobre la que estoy hablando, evité su mirada y continué observando el jardín. Me sentía demasiado abatida, incluso para mantener ante ella una apariencia de laboriosidad, y de repente, mi mirada perdida, que deambulaba por entre la sofocante, descolorida escena, se vio profundamente cautivada y fascinada, y presa de un hechizo por una aparición tan radiante, tan inesperada, que fue como si 2 diminutos meteoritos llameantes hubiesen atravesado de repente la aburrida atmósfera. Me resulta imposible describir adecuadamente la intensidad de aquellos 2 pequeños pájaros mientras se posaban en las escasas ramitas del prunus en la penumbra triste y neblinosa de aquel día de invierno. No fueron solo sus vistosas plumas, sino también sus movimientos, sus aleteos livianos, tan leves como las piruetas de unos bailarines extremadamente delicados, los que crearon una sensación de flotabilidad sobrenatural, de vivacidad dichosa, características propias de visitantes de un mundo más alegre. Los contemplé asombrada, creyéndome víctima de una alucinación, y aguardé el instante en el que los pájaros desapareciesen y dejasen el jardín tan sombrío como antes. Pero se quedaron, aunque no se acercaron a la comida que les había lanzado por la ventana, ni se relacionaron con otros pájaros, que en ese momento parecían muy anodinos y poco inspirados, sino que se mantuvieron en las desordenadas y desnudas ramas del prunus, agitando a veces sus alas como en una pícara danza de plumas, comportándose en algunos momentos con una dignidad mímica, como cadetes de la escuela de escuderos. Hechizada por las vistas, estaba a punto de hacer un comentario elogioso en voz alta cuando algo me hizo mirar de soslayo a la sirvienta, que aún estaba de pie detrás de mí. Aunque ella también miraba al exterior, al jardín, el rostro de la buena mujer no expresaba ningún interés particular, y me pareció obvio que no había visto a los 2 brillantes pájaros que estaban causándome tamaña emoción. ¿Qué conclusión iba yo a sacar de todo ello? Parecía increíble que alguien no pudiese ver aquellos 2 destellos de color, más sorprendentes que unas joyas en aquel trasfondo gris de enero. No, solo podía dar por hecho que yo era la única que podía ver los pájaros. Esa conclusión a la que me he agarrado desde entonces, puesto que mis etéreos visitantes no me han abandonado. Es verdad que desaparecen durante muchos momentos del día, pero siempre vuelven al cabo de unas horas, para que cuando levante la vista del papel me sienta repentinamente renacida ante la simple visión de su luminosidad incongruente en mitad de esa deprimente escena. ¿Es esa una buena señal? Casi puedo convencerme de que lo es,
de que es un presagio que me ha sido concedido como haciéndome saber que mis problemas están a punto de terminarse y que las cosas por fin van a cambiar para bien. ¿O acaso estoy siendo simplemente supersticiosa, como un jugador sin suerte que prevé su destino en la caída de una patata, e incluso en algunas señales de los patrones de papel pintado?